Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Amados oyentes, en un nuevo amanecer con Cristo, sabemos que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios. En los cielos nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Amén. Sí, Señor. Hoy analizaremos a la iglesia de Pérgamo, quienes habían retenido el nombre del Señor y no habían negado su fe. Pero Cristo reprende a su iglesia por motivos doctrinales y de pecado. Acompáñenos al libro de Apocalipsis 2, 12 al 17. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Por lo tanto, tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. Algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas y en gran medida lo consiguieron. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo. Otro imponente edificio era el gran altar de Zeus, con una superficie aproximada de 36 por 34 metros. Fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era centro del culto al emperador y en época tan temprana como el año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto.
A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Es curioso que el simbolismo del dios griego Asclepio o Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdurará hasta nuestros días y es usada en la medicina y en las farmacias. El Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos y dice esto: como sabemos, la espada corta, divide y separa. El libro de Hebreos se refiere a la palabra de Dios como la espada de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder. El Señor y los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus que se erguía en la Acrópolis dominando a la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina muy prominente, también en Pérgamo, y que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociarían con Satanás. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. Pero, a pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las dificultades y circunstancias donde se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él: Antipas, mi testigo fiel. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a las iglesias. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles que están dispuestos a llegar al sacrificio con su fidelidad a Él. Cristo reprende a su iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Retiene la doctrina de Balaam, enseñando a Balac comer cosas sacrificadas y cometer fornicación. La referencia nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento y a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero aunque esto lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. Balaam hizo fornicar a Israel con las mujeres moabitas, asistiendo a sus fiestas, comiendo los sacrificados los ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellas. Trajo maldición al campamento israelí y Jehová mandó una plaga que ocasionó una mortandad de 24,000 israelitas. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido
ofrecidos a la divinidad pagana y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Quizás ante esa situación en la iglesia en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución, o razonaban que para poder acercarse a ellos y predicarles el evangelio era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de nuestra cultura. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables porque somos como ellos. Y en ese caso, ¿cómo vamos a invitarles a la conversión? La palabra es clara en Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén.